Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Él merece toda adoración. Dios es bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Él es Señor de los señores. Él es Señor.
Cristo. Una vez más, Él es Señor. Él es Señor de los señores. De los muertos resucitó. Y Él es Señor. Aleluya. Toda rodilla se doblará. Se doblará. Alabado sea el Señor. Bendito Dios por los siglos. Aleluya. Aleluya. Arriba. Yo sé que estás aquí, mi Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, y que estoy aquí, soy la hermana Luisa, estoy aquí para contarles un testimonio de sanidad sobre el poder de Dios y de que Dios siempre está presente para ayudarnos, pero muchas veces nosotros tenemos que dirigirnos a Él con mucha sinceridad, con mucha franqueza, con todo, sin que nos quede nada por dentro, porque muchas veces nosotros sufrimos enfermedades y a veces duramos con aquello porque no hemos hecho las cosas correctas. Y Dios hace como quiere, Él nos sana y es de la manera que Él quiere hacerlo, no la manera que nosotros esperamos ni pensamos, sino de la manera que Él quiere hacerlo. Quiero contarles que una vez yo sufrí un dolor en mi brazo izquierdo y no poco tiempo, yo duré 12 años sufriendo de un dolor que me empezó en la cabeza, fue bajando y ya el dolor me llegaba acá a la muñeca del brazo. Y era un dolor que cada año se hacía más fuerte y más fuerte porque duré 12 años con ese dolor. Y ahí yo me pude, después de eso, en este tiempo, yo me puedo acordarme de que Moisés aprendió más en 5 minutos en la presencia del Señor que lo que aprendió en todos los años que pasó con Faraón. Y es verdad, así nos pasa a nosotros también. Muchas veces sufrimos consecuencias de enfermedad porque no buscamos la guianza de Dios o no venimos con toda la honestidad y sinceridad, transparencia hacia Él
Y entonces y Dios quiere hacerlo de una forma y nosotros buscamos por otro lado. Entonces, bueno, recuerdo que en la iglesia donde yo me congregaba, había como, porque yo no podía, mi brazo no podía estar hacia abajo, yo tenía que mantener mi brazo siempre hacia arriba. En las horas de culto, la iglesia había media pared que dividía tanto el salón donde nos congregamos como el saloncito de la escuela dominical de los niños. Y yo siempre agarraba la sillita de la esquina para mantener mi brazo apoyado ahí, porque era la manera de yo descansar ese brazo, de sentir un poco el dolor más suave, pues. Y cada día se hacía más intenso y más intenso, hasta que una noche recuerdo que yo me arrodillé ante la presencia del Señor y lo hice con toda sinceridad y le dije, le hablé al Señor, le dije: Señor, yo sé que tú eres mi sanador y sé que tú pagaste en la cruz del Calvario. Cuando usted dijo en la cruz: consumado es, allí todo estaba siendo ya, no había más nada que hacer, allí estaba todo hecho, todo pagado. Entonces yo le digo: Señor, eso yo lo sé, estoy clara y que eso es así, Señor, pero aquí estoy yo, le dije, aquí estoy yo con este dolor en este brazo, de verdad que ya no sé qué hacer, ya yo había ido a médico y todo, y los medicamentos que me mandaban era como nada, eso no me hacía nada, el dolor cada vez se hacía más fuerte, años y años, y el dolor más fuerte y más fuerte. Entonces, bueno, esa noche yo me arrodillo y le clamo hacia el Señor y le pregunté, cosa que uno no debería preguntar, pero no tenía mucho conocimiento, porque Dios hace como Él quiere, no tenía mucho conocimiento de las cosas del Señor como la tengo hoy. Pero fui con toda sinceridad y le dije: Señor, yo sé que tú eres mi sanador, pero aquí estoy yo con esto, ¿por qué no me has sanado? Solo usted lo sabe. Y usted puede sanarme ahorita mismo, le digo yo al Señor, ahorita mismo usted puede hacerlo, porque es que ya usted lo hizo en la cruz del Calvario. Y si no lo hace ahorita, lo puede hacer mañana, pasado mañana, y así le fui hablando y le fui hablando con toda la confianza. Y si me muero de este dolor, cuando yo llegué allá, le dije yo, cuando yo llegué allá, si usted quiere y es su voluntad y usted quiere decirme por qué no me sanó aquí en la tierra, pues usted me lo dirá, le dije yo. Y si no me lo dice igualito, yo sigo creyendo que usted es mi sanador, Señor. Yo sé que usted es mi sanador. Y entonces ahí bajó mi cabeza y la pegué al piso, al suelo, donde yo estaba hincada de rodillas. ¿Cuánto tiempo duré así? No lo sé, de verdad que no recuerdo. Pero cuando yo me sincero con el Señor y le pido eso y le hablo eso con el Señor, y caigo así pegué mi cabeza al piso, que no sé cuánto tiempo duré, bueno, cuando me levanté, sentí que ya el dolor no era el mismo. Y así fue pasando, y día tras día, y ya el dolor no era el mismo, hasta que desapareció. Y hace años, varios años, que eso pasó, y más nunca, de verdad que más nunca sentí ese dolor. Me sanó el Señor. Lo que hacía falta ahí, yo puedo ver hoy que era sinceridad, o sea, expresarle a Él lo que yo creía y sentía, y expresarlo de verdad de todo corazón. Y es por eso que duré tantos años sufriendo por eso, porque no lo había hecho, pues no había sido el momento a lo mejor. Pero cuando lo hice, yo recibí liberación. Dios hace como Él quiere, donde Él quiere y como donde sea, pero Dios es el que hace la obra. Porque yo he recibido sanidad así inmediatamente, instantáneamente, como he recibido lentamente, y por eso le digo: Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere. Estando aquí en la iglesia hace poco tiempo, creo 2 años, yo sufría, tenía 3 años sufriendo de unos mareos, unos vértigos terribles. Yo tenía que andar a derechita porque al hacer un movimiento en mi cabeza, miré que si yo no tenía de dónde agarrarme, yo me iba para el piso. Y yo llegaba aquí al culto y yo llegaba a la derechita, me paraba para las alabanzas y era sin moverme, pero al menos tenía la silla delante para agarrarme. Y entonces, cuando los hermanos ahí oraron por las necesidades, las enfermedades, yo levanté mi mano confiando en el Señor, porque yo no me atrevía a levantarme de esa silla para ir a pasar al altar a pedir la oración, porque me daba miedo, porque era que me iba de una vez, todo el cuerpo se me iba. Entonces solo levanté mi mano y tenía 3 años sufriendo con esos mareos, y ese día el Señor me sanó así, inmediatamente. Cuando levanté mi mano, eso se fue de una vez,
Ya eso hacen como 5 o 6 años y más nunca volvieron los mareos. Así que por eso le digo, Dios sana como Él quiere y como sea, pues él es el que hace la obra y nosotros solamente debemos esperar en Él, confiar en Él, porque no es a la manera nuestra, sino a la manera del Señor. Bueno, hermanos, que Dios le bendiga y espero que este testimonio les sirva para que ustedes lancen su fe al campo de batalla y confíen en Dios, porque Él solamente pide que se le crea y que confiemos en Él, y Él hace la obra. Al momento que es debido hacerla, Él hace la obra. Bueno, Dios me les guarde, pues, y Dios me les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje El Pan de Dios para la Hora, parte 2. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico de acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela, para cada uno de ustedes, queridos hermanos, que de tarde a tarde, sin duda alguna, están allí atentos a la voz del Señor, porque sabemos que no es la voz del hombre, sino la voz del Dios Todopoderoso, que está clamando, que está llamando, que está diciendo, ven a mí, porque es la gracia de Dios, porque Él buscando a sus hijos, buscando a su pueblo, clamando que dejen el mal, que dejen el pecado y que vengan entonces a la luz, porque sabemos que el mundo está en tiniebla, pero hay una luz que el Señor dijo Él mismo cuando estuvo aquí en la tierra: yo soy la luz del mundo. Así que el que anda en tiniebla no va a ver nada, pero andando con la luz de Dios que da Él allá a través de su palabra, Él va a andar, entonces no va a tropezar este hombre, esta mujer, que va a recibir esa bendición de esa luz tan poderosa, el cual es la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El Señor dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que con esa luz usted no va a tropezar, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Quizá usted dice: no, pero es que la luz del sol alumbra todo y cuando llega la noche es tiniebla. Y es una razón, es una simbología perfecta. La noche es donde obra el mal. Usted ve los ladrones que ellos no van a hacer las fechorías en el día, porque todo el mundo lo va a ver. Pero cuando llega la noche, la oscuridad, las tinieblas, ahí es donde el ladrón obra. Y asimismo obra Satanás en las tinieblas, porque él es el ángel de las tinieblas. Ahora, el Dios Todopoderoso es el ángel de la luz, y el cual que estamos presentando hoy, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que Él está llamándose continuamente, un llamado al hombre, que vengan a sus brazos, que vengan a sus pies, para que se rindan, y Él puede entonces librarlo de tanta maldad, de tanta tiniebla que hay en este mundo. Por lo tanto, en la parábola, allá en Lucas, cuando Él dijo en la cena que aquel hombre rey celebró a su hijo, Él dijo, hizo unas invitaciones para que fueran a él, a la casa, para que su casa fuera llena, y una cena para su hijo. Pero vemos que cuando Él invitó a esa cena, muchos se excusaron. Él pasó las tarjetas, las invitaciones, y Él, como lo está pasando en el día de hoy, ven a mí, al evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Él pasó las invitaciones y aquella gente, muchos no le prestaron atención, sino que se excusaron. Unos dijeron, tengo que ver una hacienda que he comprado. Y otro le dijo, he comprado 5 yuntas de güey y tengo que irlas a probar. Otro, acabo de casarme y no puedo ir. Rogamos que nos excusen. Eran las excusas que el hombre pone siempre de una u otra forma para no ver o no oír la palabra del Señor Jesucristo que está dando para tu vida. Pero para Dios no existe excusa, déjame decirte. A Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si usted cree que va a burlar a Dios, está bien equivocado, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Dios no puede ser burlado. Así que aquella gente se excusaron cuando Dios hizo las invitaciones, pero ahora cuando los siervos fueron y fueron a visitarlos, a aquella gente, a traerlos para que la fiesta, la cena, que ya estaba preparada, los toros y todo la comida estaba preparada, allí entonces esta gente no quiso ir, se excusaron. Ahora el Señor se desagradó de eso, el dueño de la casa se desagradó y dijo, bueno, a los siervos, bueno, vayan entonces por las plazas, por las calles de la ciudad y metan cojos, ciegos, paralíticos, para que mi casa se llene. Entonces,
Y allí entonces los dice la Biblia que esos hombres fueron a buscar y metieron todo lo que estaban, le había dicho, todos los pobres, ciegos, cojos y todos los enfermos que estaban allí en las plazas, las calles de la ciudad. Pero dijeron, Señor, hicimos como hiciste, como tú nos dijiste, pero todavía hay lugar, todavía hay oportunidad, todavía hay chance para que se llene la casa. Yo digo, bueno, vayan por los vallados y por los campos, vayan allí entonces para que mi casa se llene. Porque más digo que aquellos que fueron invitados no gustarán de mi cena. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, amado hermano y amigo que me escuchan en esta hora, que usted en esta hora sea usted uno de esos escogidos. El Señor es el que llama, el Señor es el que trae, el Señor es el que predestina. Así que esto no es el que corre ni el que quiere, sino que el Señor tiene misericordia. Así que usted, amigo que me escuchas en esta hora, que estás allí al atento a la voz de día a día, tarde, tarde, oyendo, sintonizando, es para ti esta palabra para que usted entonces se edifique a través de ella, porque es lo que nos va a ayudar entonces a estar con ese gran rey, como hijo e hija de Dios, allí gozándonos de ese privilegio que Él fue a preparar esa gran cena allá en la eternidad, en las bodas del Cordero. Esa gran cena de las bodas del Cordero es donde Dios nos quiere invitar entonces a estar con Él allí, en esa gran mesa, cuando Él diga, pasa buen siervo y fiel al gozo de tu Señor. No llores más porque todo ha terminado. Así que Él dice que enjugará nuestras lágrimas cuando estemos allí en esa gran cena. Así que no se la pierda, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, porque es para usted la palabra. Así que el alimento va a ser servido. Entonces usted solamente estire su mano y tome lo que usted necesita. Necesita sanidad, allí hay sanidad. Necesita paz, allí hay paz. Necesita guianza, allí hay guianza. Así que usted es el que va a tomar entonces lo que usted necesite de la palabra de Dios. Es el pan de los hijos, que es la sanidad. Así que bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que les invito, amado hermano, a abrir su Biblia allí en San Juan capítulo 6, para que continuemos entonces con el tema que hemos desarrollado en semanas atrás y que lo hemos titulado El pan de Dios para la hora. Así que Dios tiene el pan para ti en esta hora, y así que acompáñame a leer las Escrituras y así entonces le demos entonces continuidad al tema aquí por este medio de comunicación. Así que abramos San Juan capítulo 6, el versículo 52. Leemos para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así nos acompañen. Y dice así: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Aleluya. Hasta allí entonces leemos la palabra y allí entonces les invito, amado hermano, a orar para poner entonces el servicio en las manos del poderoso Dios Jesucristo. Señor Jesús, Padre eterno, Dios de la gloria, damos alabanzas a tu nombre, Señor Jesús. Oh, qué bueno eres, Padre mío. Qué maravilloso eres, Señor Jesús. No hay otro, Señor, como tú, Padre eterno. Los dioses de la gente, Señor, son plata, oro y cosas hechas por el hombre, manos de hombre. Oh, Padre eterno,
pero sabemos que tú eres, Padre mío, el eterno Jesucristo, el Dios todopoderoso, el cual llegaste, Señor, en un momento, Señor Jesús, cuando el mundo está completamente en confusión, para venir a buscar a tu pueblo. Pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios a los que creen en su nombre. Oh, bendito sea tu santo y precioso nombre, Padre mío. Vimos el rechazo, Señor, a través de la Escritura, cómo fueron contigo cuando llegaste, Señor Jesús. Con tanto amor, Señor, viniste, Señor, a la tierra a buscar, Señor, a lo que se había perdido, Padre mío. Pero muchos te dieron la espalda porque no te reconocieron, porque estaban viendo, Señor, todas las cosas del mundo y no estaban viendo las cosas, Señor, espirituales. No te estaban viendo a ti y no pudieron verte. Oh Dios de la gloria, pero te damos gracias, Padre Santo, por verte revelado, Señor, a nuestras vidas, Señor, y ver sacado, Señor, de la confusión en la cual estábamos también en el mundo, Padre eterno. Oh Señor, muchas gracias por ello, Señor, y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que también abriste su oído, Padre Santo. Oh Señor, nos pusiste sobre peña y enderezaste nuestros pasos, Padre mío, porque estamos pasos errados, Señor, fuera del camino, fuera de tu voluntad, pero tú llegaste, Señor, a tiempo, Padre mío, para presentarnos tu plan y tu propósito para con nosotros, como iglesias del Dios viviente. Oh Padre eterno, te damos gracias por ello, Señor Jesús, y te pido, Señor Jesús, por aquellos, Señor, no te conocen, Padre mío, que en esta hora, Señor Jesús, ellos puedan, Señor, abrir tus corazones, Señor. Dale espíritu, Padre eterno, de revelación en sus almas, Señor, que ellos pueden atesorar cada una de ellas, Señor, y tú puedas entonces hacer, Señor, la voluntad en cada uno de ellos, Señor Jesús. Padre mío, ellos están allí, Señor Jesús. Ellos van a oír tu palabra, Señor, pero sabemos que nosotros no podemos revelarle nada, Padre eterno, porque el revelador es el Espíritu Santo. Así que te lo pido, Señor, que sea usted con ellos y cada una de los que han de oír, Padre eterno, estas predicaciones en el santo, glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, que se les revele. Amén y amén. Oh, santo es su nombre. Entonces, le damos la gracia al Señor Jesucristo por darnos la oportunidad nuevamente, amado hermano, de estar aquí entonces llevando su palabra, porque ella es la que permanece para siempre. Él dijo claramente, los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra jamás pasará. Así que usted, amado hermano que me escucha en esta hora, no puede quitar ni una jota ni una tilde de la palabra que está escrita aquí en esta Biblia que tengo en mis manos, que es el libro de normas, que es el libro de guía, el cual lo va a llevar a usted a la eternidad si usted la obedece, porque renglón sobre renglón, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Por qué? Porque toda palabra es el que vive el Hijo de Dios. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo el Señor. Así que es la palabra. No dejar nada para que usted pueda entonces comer todo, así como se comieron el cordero allá cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Lo comió asado y rápidamente, casco con todo, no dejaron nada porque tenían que comérselo apresuradamente porque era la hora de salida, la hora de la libertad, el cual ese pueblo estaba allí en Egipto. Por eso la palabra nos dice entonces que tenemos todo que no desechar nada, no quitar nada, sino que hacerlo conforme Dios lo ha colocado allí. No interprete, no le ponga sus ideas, porque a eso no le va a servir para nada. Hágala conforme Dios la ha dejado escrito. Solamente pídale que Dios le dé revelación a través del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, lo que hemos venido hablando aquí sobre este tema, el pan de Dios para la hora que Dios ha preparado, porque Dios es el que prepara ese pan, esa comida exquisita, el cual es su palabra. Y sabemos que Dios, en su gran misericordia, les habló a aquella gente, a aquella gran multitud, allá cuando les multiplicó los panes, le hizo milagros, maravillas, prodigios, y les habló entonces le dio un pan natural, el cual fue los alimentos para este hombre terreno, el cual tiene que alimentarse porque si no se debilita, desmaya y cae. Entonces
tiene que necesita un pan, un alimento. Pero también el hombre interior, que es el alma del hombre, necesita otro alimento, otro pan, el cual es la fe que entra por el oír y oír palabra de Dios. Uno come por aquí y otro come por acá, como dijimos, y es las dos simbologías que tiene este pan que Dios está entregando en este tiempo, el cual cada momento, cada dispensación el Señor lo ha dado. Entonces vemos que Dios tiene entonces un tiempo y una hora para así revelar su palabra o sus secretos y lo que Él quiere que se haga en ese momento. O sea, y vemos que no es del que quiere, amado hermano, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque sabemos que Dios viene a través de dar su palabra y es por revelación, porque Él es el que llama. Los que antes llamó, los que antes escogió, esto también predestinó. Lo que también predestinó, también a esto justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Entonces, allí está el punto. Dios se le revela a quien Él quiere. Dios es el que da y Dios es el que quita. Dios es el que abre el entendimiento. Dios es el que ciega. ¿Ves? Entonces, allí Dios es el que hace todo a través del Espíritu Santo. ¿Ves? Vemos que Dios entonces, en su gran misericordia, Dios le dice la palabra en parábola, habló en parábola a aquel pueblo, pero muchos no entendieron, muchos no comprendieron, muchos allí quedaron en la luna, podemos decir la nebulosa, porque no pudieron comprender lo que el Señor estaba diciendo, porque tampoco se los explicó, ya que Dios se conoce por revelación, amado hermano, que es fe, ¿ves? Y la fe es la que lleva entonces a entender el propósito, a entender quién es Dios por la fe que usted tiene o ha depositado en ese Dios todopoderoso, porque Dios es espíritu, dice la Biblia, y Dios, el hombre no puede ver a Dios y vivir, porque el que se llega a Dios tiene que saber que Él existe y Él es galardonador de los que le buscan, dice la Escritura. Así que es por fe entonces que te conoce, tiene que conocer a ese Dios grande y poderoso. Las cosas invisibles que para el mundo, amados hermanos, es una locura. Para las cosas de Dios, el mundo que no conoce a Dios es una locura. Así que es por revelación que viene entonces a conocer a Dios. Así que cuando llega la hora, amados hermanos, de Dios dar el pan para la hora, unos son cegados a esta gran verdad, que ellos no creen, no entienden, no comprenden, pero otros les es revelado por el Espíritu y pueden comprender claramente lo que se está diciendo o lo que va a hacer el Señor. Entonces, a uno cuando llega la revelación, a unos quedan ciegos y a otros quedan entonces con la revelación clara y ven ver entonces el propósito divino de Dios que quiere hacer en el hombre. Por eso, amado hermano, es la importancia entonces de tener entonces revelación por el Espíritu Santo para saber lo que Dios quiere o el propósito que Dios quiere llevar a cabo para cada uno como seres humanos o como su pueblo. Como cuando llegó el tiempo, vamos a decirle un ejemplo, cuando llegó el tiempo de ofrecer la ofrenda, allá en el principio, Caín y Abel. Llegó el momento, el tiempo cuando ellos tenían que ofrecer esa ofrenda al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que Abel ofreció mayor sacrificio que la de Abel. O sea, que por fe Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, porque era justo. ¿Ves? Dice la Escritura. Entonces, pero ¿cómo hicieron? O sea, cada uno llevó su parte, cada uno hizo su ofrenda que ellos requerían, o sea, que ellos pensaban que podía hacer, pues. Pero había uno que era justo, el cual fue Abel, que llevó un corderito allí y fue el primer sacrificio que un cordero ya, o sea, para matar un cordero y ensangrentar todo aquel lugar allí. Quizás para Caín eso es feo, ¿cómo hiciste eso? Pero Caín pensó en sí llevar también su ofrenda al Señor e hizo entonces su parte bonita allí y estaba bien porque estaba muy decorado, el mejor fruto de la tierra, las mejores flores, quizás las mejores
cosas que tenía de él para dárselo al Señor y se las llevó a presentárselo. Pero vemos que había uno que tenía revelación de parte de Dios, el cual fue Abel, que por fe hizo ese gran sacrificio de matar ese cordero, porque él sabía por revelación que era sangre lo que Dios requería, porque sin sangre no había remisión de pecado. Y era la revelación que él tenía para ese momento, que era la primera vez que iban a ofrendar entonces el ser humano aquí sobre la tierra a Dios. Y allí tocó entonces darle esa ofrenda, llevó cada uno su ofrenda, Abel llevó su cordero y Caín llevó la ofrenda del fruto de la tierra. Pero Dios dice que se agradó más de la ofrenda de Abel que la ofrenda de Caín. Y allí entonces se desagradó, dice que se demudó el rostro a aquel hombre, a Caín, porque vio que Dios escogió la ofrenda de Abel y no miró la de él. Y allí se le demudó el rostro. Y el Señor le dijo, Caín, ¿por qué se te ha demudado el rostro? ¿Por qué se te has puesto bravo? ¿Por qué estás así histérico? ¿Por qué no haces como tu hermano? Le dijo el Señor. Haz como tu hermano y te voy a bendecir. Y entonces aquel hombre no aceptó. Bueno, Dios le dijo, Señor, allá a la puerta está el pecado. Él se va a enseñorear de ti, le dijo. O sea, si no haces como tu hermano, el pecado se va a enseñorear de ti. Y así fue, amado hermano. El pecado se enseñoreó de él. Porque, ¿qué es la ira del hombre? La ira del hombre no hace la justicia de Dios, amado hermano. Por eso el Señor dice, depón del enojo, deja la ira. No te existe de manera alguna hacer lo malo. ¿Por qué causa? Porque la ira lo va a traer y meterlo en problemas, amado hermano. ¿Qué problema llevó a Caín a matar a su hermano? ¿Por qué causa? Por el celo, porque no aceptó la ofrenda de él, sino la de Abel. Lo mató entonces la ira del hombre, el cual mete en problemas a las personas. Por eso, amado hermano, el Señor claramente dice, no te existe de manera alguna en hacer lo malo. Deja la ira, depón el enojo. Así que, amado hermano, es la confianza que Dios dice que tengamos, la paz en nuestros corazones para no ser excitado a hacer el mal, no enojarse, porque eso va a traerle problemas, así como lo hizo en el principio este hombre, Caín, para matar a su hermano. Sabemos que por la escritura y sabemos por la revelación, claramente está que los dos hijos eran nacidos de la misma madre, el cual era Eva. Venían nacidos del vientre de Eva, pero uno era hijo de Dios, que era Abel, y otro era hijo de Caín, era hijo del diablo, el maligno. Eso saben por la revelación que está allí escrito. Allí quedó para nuestra enseñanza y nuestra admonición. Pero el que no sabe esto, allí entonces, pero bueno, y que Dios es malo, porque no recibió lo de Caín, que lo rechazó. No, Dios le dio la guianza, le dio la oportunidad y le dijo lo que tenía que hacer. Pero como no había representación de Dios en su corazón, allí entonces rechazó rotundamente y se enojó. Y allí entonces la ira hizo entonces cometer el primer homicidio allá en el huerto del Edén. Por eso, amado hermano, la ira del hombre no hace la justicia, no obra justicia de Dios. Así que ya usted teniendo la paz de Dios y la serenidad de Dios, para así entonces no excitarse a hacer lo malo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso vemos entonces que allí cuando tocó esa ofrenda quedó entonces allí mal parado entonces Caín, que metió y mató a su hermano. Pero allí vemos que es la revelación entonces que viene a la hora para Dios darse entonces a conocer qué es lo que Él quiere dar, qué es lo que Él quiere dar a conocer al ser humano. Allí se le presentó a Abel, se le presentó a Caín y allí entonces hubo una decisión, uno de bien y otro de mal. Pero vemos entonces que es por fe que se conoce entonces al Señor. Allí Hebreos 11 claramente no se lo dice. Hebreos 11, que por fe entonces Abel ofreció mayor sacrificio que la de Caín.
y por eso dice que fue justo. Dice allí Hebreos 11, por fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que no se veía de lo que no se veía, lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella. O sea que esto quedó plasmado aquí, escrito como testimonio de parte de Dios que Abel era justo, y Abel tuvo entonces revelación cuando tocó entonces presentarse delante de Dios. Así que Dios te revela, amado hermano, Dios te da a conocer su palabra y te presenta la verdad, pero eres tú el que vas a decidir si la acepta o la rechaza. ¿Ves? Vas a Dios o retrocedes y te pones en contra de Dios. Así como Caín se rebeló y se puso en contra de Dios, y el Señor se lo ha advertido. Le dijo, bueno, el pecado está a la puerta. Si no haces como tu hermano, bueno. Si tú haces como tu hermano, yo te voy a bendecir. Pero si no, bueno, el pecado está a la puerta. Ya, ahí estaba entonces el bien y estaba el mal. Dios lo presenta de esa manera a todo ser humano aquí sobre la tierra. Pero ahora es el hombre que tiene que escoger lo que ha de hacer por su libre albedrío. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice allí en capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora vemos que la fe es la revelación de Dios para darle a conocer cuando Dios le trae el pan para ese momento. En cada dispensación Dios abre un panorama y le revela al hombre qué es lo que le pertenece, qué es lo que debe hacer, qué es lo que Dios le agrada que el hombre y la mujer lleven a cabo. Pero es usted quien decide, es usted quien hace o no lo hace. ¿Ves? Acepta o rechaza. Vemos entonces que este hombre, Enoc, dice que caminó 300 años con Dios, imagínense, con 300 años con Dios, y fue llevado al cielo sin ver muerte. Ahora, ¿cuánto ha caminado usted, amado hermano que me escuchas en esta hora? ¿Cuánto ha caminado usted con Dios desde que aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Tiene 10 años? 15, 20, 30, 40. Oh, amado hermano, camine, siga caminando. No se salga ni a la derecha ni a la izquierda. Siga por el centro del camino y siga caminando con Dios, que Él te va a llevar al cielo, te va a llevar a la eternidad como lo llevó Enoc. Sea que caiga sobre el polvo de la tierra o que seas transformado sin ver muerte, como no la vio Enoc, que es la promesa que Dios tiene para la iglesia, nuestra promesa en el día de hoy, que no veremos muerte, amado hermano, porque seremos transformados, es lo que dice la palabra. Allí que al final sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que somos quedados seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Alabado sea el nombre del Señor. Y subiremos con Él juntamente para allí a la eternidad. Así que es promesa que usted tiene que tomarla y atesorarla en su corazón. Es Dios dándosela para que usted vea que Dios no miente. Dios lo que dice lo cumple, porque pruebas tenemos muchas, amado hermano. Todo lo que está aquí escrito en la Escritura, todo tiene fiel cumplimiento porque se han venido cumpliendo una tras otra, y las promesas que Dios ha dicho y lo que ha acontecido es porque ya Dios lo ha pronunciado a través de la boca de sus profetas. Pues sabemos que la boca de Dios son sus profetas. Y si vemos un hombre allí que Dios también, que por revelación, por fe, cuando le presentó el pan para la hora que estaba tocando, el cual era Noé, él no titubeó, sino que lo presentó al mundo, y el mundo fue condenado por causa
de la palabra de Dios a través de la boca de Noé. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia que por fe, allí en versículo 7, en Hebreos 11, por fe la fe de Noé, habiendo recibido respuestas de las cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por lo cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve usted lo que hace la fe en un hombre? Condenó al mundo porque él tomó la palabra que Dios le dijo, que venía un diluvio y que iba a acabar toda carne de la faz de la tierra, y él entonces aparejó el arca, preparó su familia, y lo predicó, y allí entonces el mundo fue condenado por la palabra de Noé. ¿Ve? Fe condenó al mundo y fue heredero entonces de la promesa por fe. Así que Dios trae la palabra en cada dispensación, cada tiempo que Él tiene preparado, que es el pan de vida para aquel momento, y el que no la tome, allí entonces queda por fuera, queda en el cubrir de dientes, que es la tiniebla. Pero el que la recibe, allí recibe entonces la luz, y allí entonces va a ser cobijado por el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que para cada dispensación entonces que ha pasado, cuando Dios trae entonces el pan para la hora, que es la revelación de su palabra, lo que Él quiere para ese momento que se haga, que Él abre el panorama y lo muestra. Yo quiero que hagan esto, yo quiero que digan esto, es lo que dice el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de los profetas o de los instrumentos que Él tenga para hablar allí en ese momento. Así como habló, tomó cada uno de los apóstoles, de los profetas, el tiempo, podemos decir, allá en Apocalipsis 2, cuando Él tomó a Pablo como el primer mensajero, como profeta de la iglesia de Éfeso, que fue la que primeramente la fundó, el apóstol Pablo, que fue por sus predicaciones y la enseñanza que Dios le dio, la sabiduría para llevar esa iglesia a una posición, porque esa fue la primera iglesia que fundó allí en Éfeso. Son siete iglesias, pero esa fue la primera, Éfeso. ¿Y qué fundamento puso Pablo? El Señor, él dijo, como yo como perito arquitecto pongo el fundamento, otro ve cómo edifica arriba, dijo el Señor, dijo Pablo, o el Señor a través de la boca de Pablo. ¿Y qué hizo entonces? Le dijo a aquella iglesia cómo tenía que caminar con Dios, cómo tenía que hacer. O sea, le trajo el pan para la hora que estaba viviendo esa iglesia. Y aquella iglesia fue tan fundada, tan perfectamente en la roca eterna de Jesucristo, que ellos decían probar los apóstoles que no eran, y los que decían ser apóstoles, y los probó que no eran apóstoles, eran mentirosos, ¿entienden? O sea, tenían un discernimiento, tenían entonces un poder dado por Dios para ver el bien y el mal, el que era falso y el que era verdadero. Así que la iglesia probó esos apóstoles que decían ser apóstoles y no lo eran. Tenían un buen fundamento, tenían el pan que tenían en ese momento, que habían recibido y lo habían entonces distribuido entre la iglesia. Pero dice la escritura que ellos empezaron a decaer y a enfriarse, y perdieron ya entonces ese fervor de buscar a Dios. Y Dios entonces, ahí los viene una exhortación, y ahí cuando le dijo, epa, ¿qué está pasando? Le dijo el Señor. Yo les mando, sé que han perdido el primer amor. Vamos a leerlo allí, como dice Efesios o el Apocalipsis, capítulo 2. Dice, era el fundamento de aquella iglesia, y es lo que Dios entonces requiere para este tiempo en la iglesia del Dios viviente. Cuando Él traiga el pan de vida, el pan que tiene para el día que estamos viviendo, ese pan lo va a llevar entonces al conocimiento pleno, absoluto, para servirle a Dios como Él quiere que le sirva. No como a usted le parece,
no porque yo creo, no que el manual de la iglesia me dice esto, no es así. Es el Espíritu Santo que quiere que usted haga las cosas correctamente, como Dios quiere que lo haga. Dice Efesios o Apocalipsis capítulo 2, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en sus diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Ve usted? Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Aquí estaba en pleno fervor la iglesia de Éfeso, lo que está halagándole al Señor, lo que ellos hacían, los creyentes en ese tiempo, allí en pleno fervor, buscando a Dios, y tenían la verdad en sus manos y no retrocedían, porque a los falsos los desenmascaraban de una vez. Y es lo que Dios quiere en este tiempo, que tenga su iglesia, ese Espíritu Santo en medio de ella, que no sea el hombre manejándola, sino el mismo Espíritu manejando la iglesia, porque Dios nunca ha querido, amado hermano, que el hombre guíe su iglesia. Él quiere que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo y con todos los ministerios y los dones en ella. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios quiere trabajar con su pueblo, para que así los falsos sean desenmascarados y sacados a la luz, y no tenga entonces titubeo la iglesia del Dios viviente en caminar en los pasos firmes que el Señor ha requerido para ella. Así que esta iglesia estaba caminando perfectamente con Dios, haciendo las cosas correctas, pero empezó a caer, a desmayar y a enfriarse, y entonces empezaron a entrar las cosas incorrectas. Pero entonces viene la amonestación de parte de Dios, así como viene la amonestación en el día de hoy para cada uno de los miembros del cuerpo del Señor, que ellos se levanten en fe y sean entonces recibiendo el pan que tiene para la hora Dios que lo quiere entregar en sus manos, porque cada una de sus dispensaciones tuvieron una parte, pero ahora Dios quiere entonces la plenitud de la palabra, la plenitud de la revelación a sus vidas de cada uno de la iglesia del Dios viviente. No solamente aquí en Barquisimeto, no solamente aquí en el lugar de Tabernáculo Ebenecer, sino en todos los lugares donde hay miembros del cuerpo del Señor, que quiere que se pongan en forma, que quiere que se levanten en fe y caminen con la revelación, la palabra que Dios tiene para este día, el cual Él ha prometido ya que yo restauraré. Y las profecías, las promesas que están allí escritas a través de Joel, que yo restauraré, entonces tiene que tener cumplimiento, amado hermano. Y esta es la hora, este es el día el cual Dios está repartiendo ese pan para que usted entonces pueda tomarlo y comerlo, saborearlo y creciendo entonces en fe a una estatura de perfección, a la plenitud de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que vemos aquí entonces en el versículo 4 cuando el Señor ve de esta iglesia decayendo y entonces la amonesta, viene la amonestación y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es eso? Estaba en un fervor primero con Dios, así como usted y yo, amado hermano, que a veces, mire, déjeme decirle algo, cuando nosotros no conocíamos al Señor, estábamos en el mundo tirado en la basura, tirado en el fango, haciendo el mal a diestra y a siniestra. Pero cuando llegamos a los pies del Señor y conocemos esta revelación, que Dios se nos muestra y nos extiende la mano y nos pone en la luz de Jesús, allí entonces hay un amor tan perfecto, un amor tan divino que nos envuelve y nos hace hacer las cosas. Queremos hablar de Dios cada ratito, cada momento y hacer todo lo que el Dios requiere. Pero el enemigo es tan astuto y quiere entonces a veces venir quizás a opacarle un poco las cosas. No, que ya tú has ido mucho a la iglesia, ya tú has orado mucho, ya tú has hecho esto demasiado. No, déjeme decirle que mientras más y más tiene que buscar usted
del Señor. Y eso es para todos, no para unos nada más, sino para todos. Entonces, quizá entonces no, a veces nos vamos enfriando y desmayando, pero el Señor dice, epa, levántate, camina, vamos. No desmayes, porque ya el camino queda poco camino por caminar. Así que levántate, toma fuerza, recobra fuerza y ánimo y sigue adelante a lo que llama el Señor. Porque el enemigo quiere traer entonces ideas extrañas, que ya me miraron feo, que ya no, será que no hay amor en esa iglesia, entonces que no me rechazan, ya no quieren tener compañerismo. No, usted, la idea que le mete el enemigo en su cabeza, allí entonces lo hace entonces echar hacia atrás. Pero levántese y camine así como caminó Enoc 300 años y fue llevado al cielo sin ver muerte. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Tuvo la palabra, tuvo el pan que Dios le dio para ese día y lo saboreó hasta que se lo llevó. Así somos usted y yo como iglesia del Dios viviente, tenemos que comer cada día más palabra de vida eterna. Así que vemos aquí entonces conviene entonces la amonestación de parte de Dios. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Ves? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Mas tiene esto que aborrece los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve? Y al que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces allí está entonces ese pan de vida, el cual Dios está dando a este tiempo que estamos viviendo. Cada dispensación tiene su palabra nueva, porque le dio una amonestación a cada una de las iglesias, de las 7 iglesias que están allí en Éfeso, y en Mirna, Pérgamo, Tiatira, y usted a la última que es la Odisea. Pero vemos que esta, que es la última al cual estamos viviendo, esta una iglesia formal que se ha enfriado completamente y ella quiere que lo tiene todo, que es rica, pero el Señor allí también le tiene su parte, le tiene y la amonesta que compre oro refinado en fuego para que vea, y allí entonces, porque dice que está ciega, desnuda, pobre y no lo sabe. Pero vemos que Dios entonces en su palabra, Él está dando entonces luz para que veamos entonces ese pan que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Vemos claramente cuando el Señor estuvo con los discípulos, que allá en Jerusalén, cuando Él estaba aquí sobre la tierra, Él les hizo unas preguntas a los discípulos. Ellos venían de Cesarea de Filipo, allá en Mateo 16:13, venían de Cesarea de Filipo y les pregunta a ellos, ¿para qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? O sea, una buena pregunta, porque Él quería saber las opiniones del mundo, quería saber las opiniones que decían la gente por allá en los poblados, las aldeas donde ellos habían ido y que el Señor había predicado. Entonces, los discípulos le dieron su respuesta, le dijeron, no, tú nos dicen por allá que tú eres Jeremías, otro que era Isaías, otro que era Elías, o alguno de los profetas. Esa era la respuesta que la gente decía. Opiniones porque me parece que este es, me parece que aquel era este, y así sucesivamente. Pero ahora el Señor le dice a ellos, entonces, ¿y ustedes qué dicen? ¿Que quién es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién soy yo? Ahí ellos sí quedaron entonces allí turbados, muchos de ellos, pero hubo una respuesta, uno que se les reveló. No digamos que al otro no se les revelaron, porque Dios se les reveló a los otros también, pero allí habían incrédulos y allí habían también manufacturado, porque vemos, estaba un Judas, que era el incrédulo que decía creer, pero no había nada en su corazón, no hay representaciones de Dios allí, puro labio, puro bla bla, pero no había representación en su corazón, porque vemos lo que hizo al final. Estaba un Tomás que
que decía que si no veo, no creo. Entonces, vemos que esos tipos de personas están en la iglesia hasta el día de hoy y estarán hasta el final de este mundo, porque tiene que haber entonces disensiones en diferentes partes para que la gente o para que Dios saque lo que es y lo que no es. Pablo dijo, sé que hay herejía, sé que hay disensión entre vosotros y es buena que lo haya, dijo, porque tiene que haberlo, hasta herejía, porque Dios va a sacar lo que sirve y lo que no sirve va a apartarlo. Entonces, Dios permite cada una de las cosas que haya entonces en la iglesia, disensiones y todas estas cosas para que el hombre saque a flote lo que es, lo que está allí dentro de él. Entonces, vemos que allí el Señor preguntó y el que le respondió fue entonces uno que tuvo la revelación perfecta, fue Pedro, el cual dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí el Señor le dijo entonces de una vez, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Ves? Entonces allí ve que revelación. Había el pan le estaba trayendo el Señor para esa hora, para ver qué opinaba yo del deseo, cuál era el pan. Y tú eres, Señor, tú eres el pan que descendió del cielo, tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente, del Hijo del Cristo, del Dios viviente. Así que allí estaba entonces uno con revelación y los demás estaban allí titubeando porque no tenían seguridad de lo que estaban viendo allí. Claro está que Dios se le iba a revelar más tarde según el propósito de Dios. Y allí vemos que aun cuando nadie o desconoce a la persona que Dios habla una palabra y no la comprende, entonces es cuando empiezan a decir o a vociferar cosas que van a llevarlo entonces a perdición o van a apartarlo de los caminos correctos de lo que Dios le ha trazado. Por eso, amado hermano, el consejo es, si usted no entiende, pide al Señor que le revele cuando Dios habla una palabra que es para su bienestar. Vemos el caso de los leprosos, aquellos que vinieron 10 leprosos al Señor Jesús para que les sanara, porque tenían una enfermedad. Y el Señor Jesús cuando los vio, los atendió. Y no oró por ellos, Señor, límpianos, pero no, el Señor no oró por ellos, sino que lo que les dijo fue, vayan y muéstrense al sacerdote el presente que les mandó Moisés. Y aquellos hombres se fueron, los 10 leprosos. Pero, mire, uno despertó a la realidad. Uno llegó y que se sacudió la cabeza. ¿Y qué pasó? Que cuando iban en el camino se fueron sanados. Y allí, al ver su sanidad, uno se regresó inmediatamente donde estaba Jesús. Y allí se postró delante del Señor allí. Y el Señor le preguntó, Epi, ¿no eran 10? Le dijo, ¿por qué llegaste tú? Dijo, que uno solo. Y era samaritano de paso. Ahora, ¿qué vio este samaritano en Jesús? Vio la revelación, que Él era el pan para esa hora, que Él era el pan de vida, el pan que es la sanidad para los hijos. Y Él había obtenido ese beneficio inmediatamente. Ahora, este hombre pensó de una vez, ¿qué hubiese yo para el sacerdote allá en el tabernáculo, en la iglesia? No, si el que me sanó está allí. Es el sumo sacerdote que se compadece de nuestra flaqueza, de nuestra bajeza. Entonces, allí estaba entonces el sumo sacerdote por excelencia, que era nuestro Señor Jesucristo, que fue el que penetró los cielos para abrirnos ese camino, para tener allí acceso a la presencia de Dios. Y este hombre que era leproso, este hombre que era samaritano, no era judío, para que usted vea que fue el que se dio cuenta cuando fue abierto sus ojos. No, los demás estaban cegados, aunque tomaron el beneficio también de parte de Dios, pero estaban ciegos a esta gran realidad. Era Dios mostrándosele en ese momento. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, por eso es que, amado hermano, los judíos en aquel tiempo, cuando el Señor se les presentó y le dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ellos murmuraban y contendían diciendo, ¿cómo puede darnos de su carne a comer? ¿Ve? Entonces, allí estaba entonces la contienda entre los judíos, las murmuraciones. ¿Ve? Allí el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo,
¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Qué palabra dura para esa gente, ¿ve? Porque no entendían, porque tampoco se los pudo explicar con detalle así para que comprendieran, porque él sabía que había muchos incrédulos allí y él soltó esa palabra, esa bomba allí para ellos, pero ellos empezaron a murmurar y a criticar y a contender entre ellos mismos, porque ¿cómo es posible que usted nos va a dar su carne a comer? ¿Acaso somos caníbales? ¿Acaso somos animales para comer carne de humana? Entonces, imagínense los pensamientos que vendrían a esta gente, porque no comprendían, no entendían el propósito ni la palabra que Dios había soltado para ese momento. Estaba hablando de un pan específico que sus padres comieron ciertamente, el maná ya que les dio Moisés, pan del cielo le dio Moisés, pero mi carne es el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo del Señor. O sea, que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, allí estaba entonces esa gran contradicción para ellos en sus mentes y esa batalla. Y por eso dice la Biblia allí que en el versículo 60 dice, y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Ve? Hasta sus mismos discípulos que habían sido ellos instruidos por el Señor Jesús, que le había dicho, ¿quién dice los hombres? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ellos habían oído que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, para ellos mismos fue una turbación en sus mentes, porque dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dijeron ellos mismos. Pero allí estaba el Señor Jesús parado en lo que había dicho, parado en la verdad, y les dijo, bueno, ¿quieren irse ustedes también? La palabra es dada para que la reciben. Todos no la reciben, dijo el Señor, sino es para el que les dada. O sea que todos no van a aceptar la verdad de Dios. Todos no van a decir, sí, Señor, tú eres el Señor. Sí, Señor, yo acepto. No, amado hermano. Sabemos que por la Escritura sabemos que todos muchos son los llamados y pocos van a ser los escogidos, porque van a decir, como dijeron aquí los discípulos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, allí estaba entonces la razón por la murmuración, la razón por la contienda, que ellos no podían aceptar, que ese era el pan que había descendido del cielo, que ese era el pan para la hora, que él estaba predicando para quería rescatarlo de la maldad de este mundo, para llevarlo a sus brazos y tenerlo allí acobijado. Por eso dice la palabra, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Ves? Entonces, ¿quién lo recibió? Aquellos humildes, sencillos, que Dios tenía en su plena potestad, en su misericordia, predestinado para que lo aceptaran y vieran. Por eso le dije, a uno cuando viene la verdad, amado hermano, a uno ciega, pero a otro le da luz para ver esta gran verdad, el cual Dios quiere que en el tiempo de hoy esté su verdad, su palabra restaurada para el día de hoy. Por eso vemos ahí que el Señor no se lo explicó con detalle, qué significaba su carne, qué era su sangre, pero eso chocaron allí mucho, entonces volviendo entonces ellos atrás. Y aún dice que de los muchos que habían, los 70 que él había escogido también volvieron juntamente atrás, dejaron solo al Señor. Nuevamente que se quedó con los 12 discípulos allí, nuevamente que no volvieron atrás porque, no se fueron porque el Señor Pedro allí de una vez despertó la realidad y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna?
¿Ve? Entonces, allí estaba una gran verdad saliendo por la boca de Pedro, porque estaba reconociendo que esa palabra era dura, pero era la verdad, que sin Dios, sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo en el corazón del hombre, el hombre es nada, amado hermano. Solamente Dios es el que puede hacer algo por usted y puede hacer algo por mí si solamente nos rendimos a su voluntad y hacemos que sus mandamientos vengan o vivan con nosotros para obedecerlo. Palabra por palabra, precepto por precepto, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, no dejando nada, amado hermano. Solamente así usted será perfecto delante del Señor. Por eso toda palabra que está aquí, amado hermano, no hay que ignorarla. Por eso el Señor prometió que Él iba a restaurar. Él prometió que iba a llevar una iglesia perfecta, sin mancha, sin mácula, sin arruga, delante de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que todo sea restaurado. Quiere llevar el hombre a su posición. El Señor Jesús dijo, recibiréis poder y me seréis testigo en Samaria, en Judea y en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿cómo viene ese poder, amado hermano? Ese poder viene a través del Espíritu Santo. Viene a través del Espíritu que lo va a llevar entonces a doblegarse y a hacer la voluntad de Dios, que es la revelación del Espíritu para saber cuál es el pan para el día, la hora que estamos viviendo. Si el Espíritu Santo, que es el que revela, y usted no está y no lo busca, allí entonces no va a tener revelación en nada. Va a estar entonces cegado, va a estar en tiniebla y va a estar entonces pegado, así como estaban los fariseos allá en el pasado. Es que a Moisés creemos, o sea, a Moisés seguimos, la ley de Moisés. Y hijos de Abraham somos, sí, ustedes son hijos de Abraham, pero por la carne. Pero si en realidad ustedes amaran a Abraham, me amarían a mí también, pero ahora quieren matarme, le dijo el Señor. Hombres que les ha hablado la verdad. ¿Por qué? Porque usted de vuestro padre el diablo soy, le dijo en sus caras. Y él ha sido asesino desde el principio. ¿Quién? Satanás. Él fue Caín que mató a su hermano allá en el principio. Y allí entonces ese espíritu sigue aquí sobre la tierra, queriendo entorpecer la línea, entorpecer los caminos rectos del Señor, que trayendo también entonces confusión en el ser humano. Pero Dios en su gran misericordia, Él dijo, yo restauraré todo nuevamente y pondré entonces a mi iglesia en su lugar. Le daré poder a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me manifiesten. Así que es la voluntad de Dios en este día que estamos viviendo que la iglesia del Dios viviente ha de manifestar al Señor. ¿Cómo? Con su poder, a través de los dones y los ministerios que Él ha colocado para llevar a esa iglesia a la estatura de perfección. No hay vuelta atrás, amado hermano. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí es caminar hacia adelante a lo que Dios ya ha dicho. Solamente créalo. Usted va a caminar con Dios. Usted va a hacer lo que Dios requiere cuando Dios le presente el plan, cuando sea revelado a su vida. Pero sin revelación, sin el Espíritu Santo, no hay entonces, usted va a estar en confusión y va a estar en tiniebla, como estaban entonces los fariseos allá, luchando allí entre ellos mismos. ¿Cómo puede darnos su carne a comer? ¿Cómo es posible que esa iglesia ahora que hablando lengua y que interpretando y que profetizando y que mujeres profetas ahora? Amado hermano, conozca la Biblia, conozca que Dios ha dicho allí en su palabra, no ignoréis los dones espirituales. Claramente allí está, Corintios 2 lo ha dicho. Corintios, el Señor lo dejó allí plasmado porque fue la iglesia que Dios le dio al apóstol Pablo para que pusiera todo en orden y pusiera como él tenía que decir o hacer a través de sus miembros del cuerpo del Señor. No ignoréis los dones espirituales. Dice el versículo, capítulo 12, dice,
Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. ¿Ve? ¿Qué ignoréis? Usted no puede ignorar las herramientas de Dios, porque Dios, si Él prometió que allá a través de la boca de Joel, yo restauraré lo que comió la oruga, el pulgón, revoltón, el grande ejército que yo mandé, dice el Señor. Entonces, si Él va a restaurar y que en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo y sobre toda carne, y los jóvenes, los vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían, vuestros jóvenes verían sueños, vuestros ancianos verían visiones. Entonces, allí está entonces, ¿qué? Las profecías tienen que cumplirse, amado hermano, tienen que llevarse a cabo. ¿Y qué está haciendo la iglesia del Dios viviente hoy? Está dándole entonces la entrada al Espíritu Santo para que Él tome el dominio, Él tome la preeminencia, la jefatura de la iglesia, no el hombre, porque el hombre mete las extremidades, el hombre puede fallar, pero Dios no va a fallar, porque es mismo Dios a través del Espíritu Santo dirigiéndole y dándole entonces luz para que siga adelante, haciendo lo que Él dijo que esa iglesia haría. Por eso chocaron allá los fariseos, chocaron los religiosos con Jesús cuando se apareció allá en la escena, y aquí van a chocar igualito. Al Señor Jesús, cuando el Señor estaba allá, le dijeron, el Señor dijo, no dije yo, Dios es hoy, y ellos chocaron con eso duramente. ¿Por qué causa? Porque no comprendieron, no entendieron lo que Dios quería decir. Y Dios le dijo, los llevó a la palabra. Le dijo, ¿acaso por cuál de las buenas obras me apedreáis? Le dijo el Señor. Y no te apedrearon por las buenas obras, sino porque tú siendo hombre te haces Dios, dijeron ellos. Y el Señor les replicó, bueno, ¿y por acaso no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Entonces, allí estaba llevándola ¿a qué? A la palabra, llevándola a las escrituras, llevándolos a la ley que él había dicho. Yo dije, dioses soy. Pero ellos no entendieron, no comprendieron aquella palabra tampoco, y por eso querían ¿qué? Apedrearlo. Mire lo que dice aquí capítulo 10, el versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todas es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy el Padre, yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. Respondiendo Jesús, dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de las obras de esas me apedreáis? Respondiendo los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Jesús respondió, dijo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no pueden ser quebrantadas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias, porque dije, hijo de Dios soy. ¿Ve? Entonces, allí estaba entonces el Señor hablándole la realidad y trayéndola a la palabra, trayéndolo a las escrituras, a la ley que habían ellos leído y que escudriñaban todos los días allí en el templo. Pero Él les mostró, allí está escrito, yo dije, Dios soy. Pero no pudieron comprender lo que Dios decía porque estaban cegados, no tenían entendimiento para nada. Para que usted vea que cuando Dios trae una palabra, trae el pan de vida para la hora, y cuando no está preparada aquella escena o no está preparada aquella mente, aquel corazón, jamás lo podrá entender porque no tiene revelación de parte del Espíritu Santo. Pero rogamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo que a usted, amigo que me escuchas en esta hora, que tenga su corazón y su mente estén dispuestas a aceptar palabra de vida eterna y que corra
y sea usted entonces recibiendo lo que Dios tiene para su vida. Y sea usted entonces aceptando cada una de las palabras de vida eterna, el cual es el pan de vida que va a llevarlo entonces a la gloria. Y así como chocaron entonces aquella gente con Jesús de una y otra forma continuamente, porque el diablo no se cansó de darle ataque hasta el final al Señor Jesús allí. Aquí también hay ataques, Señor, ataques para la iglesia del Dios viviente, porque cuántos no chocan hoy con la iglesia del Dios viviente que dicen, hoy esas lenguas se acabaron, y eso fue para el pasado, y eso no existe. Ya los profetas, ya se murieron ya no hay más profetas. Apóstoles, no, ya profecía, ya eso ya están dadas ya. Déjeme decirle, la Biblia no se ha terminado, la Biblia no se ha cerrado. Este mundo todavía sigue en pie y hasta que haya hombre, vida en este mundo, Dios sigue todavía lidiando con su pueblo. Que esté en la iglesia el Dios viviente. Sabemos que va a venir la hora cuando su iglesia va a ser tomada, llevada a la eternidad, y los que queden aquí quedarán en confusión, en completa tiniebla, en el lloro y crujir de dientes, que es la gran tribulación. Pero, amado hermano, amigo, que me escuchas en esta hora, Dios está abriendo tus ojos, despertando allí a tu corazón para que puedas recibir la palabra de vida, ese pan que tiene para ti en este día, que Dios te lo ha preparado, bien mezclado, bien alineado, para que tú puedas entonces recibirlo con gozo, alegría en tu corazón. Ese pan de Dios para la hora que ha llegado para tu vida. Acéptalo, recíbelo y Dios te bendecirá. Así que, amado hermano, hemos llegado al final y así que oremos para terminar entonces este programa evangelístico. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo y precioso nombre, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, nuevamente, Padre mío. No nos cansamos de decirte gracias, Señor Jesús. Gracias por todo, Señor Jesús. Todos tus beneficios, Señor, que nos das, Señor, nos estás dando y nos darás, mi Señor Jesús. Igualmente te pido, Señor, por cada uno, Señor, de las vidas, Señor Jesús, dándole, Señor, ese pan que te preparaste, Señor Jesús, y le estás dando, Señor Jesús, ese alimento, Señor, para que nutrir, Señor, su alma, Padre mío, sabiendo que es el Espíritu Santo el que revela, es el Espíritu Santo el que da, el que llama, el que trae. Oh, Padre eterno, ayuda, Señor, cada una de las vidas, Señor Jesús, porque te lo pido así en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor. Dale, Señor Jesús, conforme a sus corazones. Dale conforme, Padre eterno, están pidiendo en esta hora, sea el tipo de necesidad que tenga, sea de salud, sea de provisiones, Padre Santo, tú suplirás, tú sanarás, Padre Santo, porque te lo pido así en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oro por la paz de Israel igualmente, Señor. Oro por las naciones, Padre eterno, esta nación, Señor Jesús, sea usted, Señor, ayudándolo, restaurando, Señor Jesús, cada una de las cosas que usted prometió, Señor, vendrán a llevarse a cabo porque ya usted lo ha dicho de esa manera, Padre mío. Yo restauraré, Padre eterno. Oh, Dios de la gloria, ayuda, Señor, a nosotros como iglesia, Señor, del Dios viviente, Señor, a caminar en pos de ti, tomando, Señor, el pan de vida, ese pan, Señor, para la hora, Padre eterno, para que se podamos seguir, Señor, en tus caminos hasta que tú vengas por cada uno de tus miembros del cuerpo del Señor, que es tu iglesia. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Ven, le damos las bendiciones y que Dios les ayude y les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente.
Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.